Escalofriantes relatos de taxistas. 7 secretos embrujados revelados en la noche siniestra. La noche caía sobre la bulliciosa Ciudad de México, pero Javier, un taxista de mediana edad, ya sabía que las sombras ocultaban secretos oscuros. Cuantas más horas pasaba tras el volante, más se sentía atrapado en un laberinto de luces parpadeantes y calles desiertas. Aquella noche, el aire era denso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. ¿Qué mensajes me traerán los pasajeros esta vez?, pensó, mientras encendía el motor de su taxi, el único refugio de su agotada vida. Sus pensamientos giraban en torno a su esposa y sus hijos. El amor por ellos era su motor. Sin embargo, su paz se vio amenazada al escuchar murmullos sobre desapariciones en su colonia. Un culto, decían unos, una sombra que se alimentaba del miedo, comentaban otros. La primera pasajera de la noche se subió al taxi, una mujer con un aire de misterio. Su rostro reflejaba preocupación, sus ojos mostraban más que tristeza. Ahí había verdad, angustia. «Llévame a la calle Reforma», dijo con voz temblorosa. En el camino, la conversación giró en torno a un joven que había desaparecido, un amigo de la mujer. La figura que acechaba en la oscuridad se hizo palpable en su relato. Está relacionado con ese culto. Utilizan taxis como puntos de encuentro, susurró, y los escalofríos comenzaron a deslizarse por la espalda de Javier. «No puedes dejar que te atrapen, es peligroso», insistía ella. De pronto, Javier ya no era solo un taxista, era un protector, pero ¿a qué costo? Mientras avanzaban por calles vacías y tenebrosas, los faros del taxi iluminaban caras de piedra en la oscuridad. Los ecos de su infancia resonaban en su cabeza. Lugares donde había jugado ahora se veían desolados, bañados en una atmósfera opresiva. Un crujido rompió el silencio y la mujer miró hacia la ventanilla. Su expresión se tornó de miedo a pánico. «¡Apúrate!», gritó. Su voz, cada vez más alterada, resonó en el interior del taxi, y Javier sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. Había algo detrás de ellos, una sombra perseguía su vehículo. El instinto de supervivencia le gritaba que acelerara, pero las imágenes de su familia permanecían ancladas en su mente. «Entonces, antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Mientras el taxi rugía por la calle, la silueta siniestra seguía al coche como un lobo acechando a su presa. «¿Por qué no llamas a la policía?», le preguntó Javier, aunque dentro de él ya sabía la respuesta. La corrupción había abandonado a su comunidad, dejándola expuesta a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Aceleró, pero el miedo apretaba su pecho con cada vuelta. «Estamos cerca», dijo la mujer, casi en un susurro, mientras el ambiente se tornaba aún más denso. Javier sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, una carrera que podía definirse entre dejarse llevar por la desesperación o proteger lo que más amaba. En un giro inesperado encontró un cruce conocido, pero una sensación escalofriante en su nuca le susurró que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Con el sudor frío acumulándose en su frente y el corazón en un puño, se preguntó hasta dónde llegaría para proteger a su familia y si había realmente un lugar seguro al que volver. Las sombras lo rodeaban, y lo que iba a ser una vuelta común se transformaba en una pesadilla que apenas comenzaba.
Javier pisó el acelerador, sintiendo cómo el motor del taxi respondía con un rugido casi salvaje. La mujer a su lado, con la respiración entrecortada, permanecía inmóvil, aferrándose al asiento como si su vida dependiera de ello. «¿Dónde debo girar?», preguntó, aunque su mente ya sabía la respuesta. «En la próxima esquina, a la derecha», murmuró ella, sus ojos reflejando un terror palpable. La oscuridad se comunicaba con ellos, como un monstruo hambriento al acecho. Javier soltó el volante un instante, sintiendo la humedad en su palma, el sudor frío escalaba por su espalda. La sombra seguía lanando terreno a medida que daban la vuelta, siempre un paso detrás de ellos, como si estuviera disfrutando de su desespero. Finalmente giraron en una calle angosta y mal iluminada. La luz de la luna se filtraba entre los árboles que parecían susurrar secretos. Javier se atrevió a mirar por el retrovisor. Nada. La sombra había desaparecido, pero eso no lo hizo sentir mejor. «¿Estamos a salvo?», preguntó sin esperar respuesta. La mujer lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de pánico. «Nunca estamos a salvo», contestó. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que surgía de la oscuridad, entrelazándose con el viento frío de la noche. Javier se estremeció. Su instinto le decía que no debía detenerse, pero la mujer lo miró con desesperación. «Debemos ayudar, no puede ser solo un eco», suplicó. Una fuerza explicable lo empujó a hacer una pausa. Ellos podrían ser los siguientes si no actuaban. Javier giró el taxi hacia donde había oído el grito. El motor se detuvo y la tensión llenó el aire. Salió del vehículo con un nudo en el estómago. La mujer lo siguió, reacia pero decidida. Ambos avanzaron con pasos cortos, sus corazones latiendo descontroladamente, resonando como tambores de guerra en un campo de batalla. El grito había silenciado el mundo, dejándolos solos en esa penumbra. Unos metros más adelante, la escena se volvió más clara. Un grupo de sombras se movía, susurrando entre risas inquietantes. Javier sintió el frío arrastrarse por su piel, como si una mano helada lo hubiera tocado. Sin embargo, lo que vio en el suelo lo detuvo en seco. Un joven arrodillado, con lágrimas en los ojos y mirada de terror. «¡Socorro! ¡Ayúdenme!», imploró. Pero la proximidad de los otros lo hizo temblar, y Javier se dio cuenta de que había caído en una trampa, parte de un oscuro ritual. El grupo de sombras se volvió hacia ellos, y sus miradas eran como dagas afiladas. El terror inundó el rostro de la mujer. «No deben estar aquí», gritó ella, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se acercaban. Un sentimiento de impotencia ahogó a Javier. No había escape. Su única opción era enfrentar lo que venía. Todo se volvió confuso. Los murmullos se transformaron en un cántico, un llamado a la oscuridad. Javier tomó la mano de la mujer y comenzaron a retroceder, pero la carga del miedo les pesaba. En un instante, una de las sombras, una figura ladeada, extendió la mano, señalándolos. La mujer susurró: «¡Corre!». Javier reaccionó, pero en su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Qué hay de su familia? La sombra dejó escapar una risa escalofriante, llenando el aire de un terror que helaba la sangre. «No hay refugio para los que temen», dijo, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Con el eco del cántico retumbando en sus oídos, Javier comprendió que la noche mantenía muchos más secretos de los que jamás podría imaginar. Se giró y comenzó a correr, pero sus pies parecían atrapados en el suelo. A medida que se alejaban, la sombra pareció multiplicarse, surgiendo de cada esquina. No solo era su vida lo que peligraba, era la esencia misma de su existencia. La pregunta grave e insistente lo atormentaba. ¿Sería la última noche que vería a su familia? Y en medio del caos, cuando el miedo empezaba a apoderarse de él, se dio cuenta de que algo oscuro lo estaba llamando, algo que su mente trataba de olvidar, algo que ya había cruzado su camino antes. Mientras el taxi yacía abandonado en la oscuridad, alguien susurró su nombre desde las sombras. Javier.
La voz resonó con dolor y recuerdo, y el terror comenzó a convertirse en algo más. Su corazón latía con fuerza, cada pulso retumbando como un tambor de guerra. Javier miró a su alrededor, tratando de ubicar la fuente de aquella voz. Era un murmullo familiar, pero envenenado, como un eco de algo que creía haber dejado atrás. No, no puede ser, murmuró, mientras un escalofrío le recorría la espalda. De repente, una corriente de aire helado los envolvió. La mujer se abrazó a sí misma, sus dientes castañeteando. «Javier, debemos irnos», gritó, pero él no pudo moverse. Estaba atrapado en un trance oscuro. Algo en esas sombras lo llamaba y lo retenía. Ajustando el enfoque, Javier se dio cuenta de que las figuras no solo eran sombras. Cada una tenía forma humana. Sus rostros estaban distorsionados, atrapados entre el dolor y la locura, como si hubieran estado sufriendo durante siglos. «¿Qué les pasa?», preguntó, su voz temblando. «No preguntes, solo corre», repitió la mujer, tirando de su brazo. Pero de repente, las sombras comenzaron a acercarse, sus brazos extendidos como si pudieran absorber la luz misma. Javier podía escuchar susurros, palabras incomprensibles, llenas de pesar y tristeza. Un hombre entre ellos, de ojos vacíos y profundas ojeras, lo miró directo a los ojos. «Tu destino está ligado al nuestro, Javier», dijo con voz grave. La mujer soltó un grito y trató de arrastrarlo de vuelta al taxi, pero Javier seguía paralizado frente a lo desconocido. «¿Qué significa eso?», balbuceó, su mente luchando por comprender. La figura del hombre sonrió, su boca se abrió y el aire se llenó de un eco de risa. «Cada noche, almas errantes buscan liberar su dolor. La oscuridad ha elegido a su nuevo portador», dijo, y el resto de los espectros murmuró en un coro macabro. Javier sintió como si las sombras se fueran adueñando de sus pensamientos, alimentándose de su miedo, su impotencia. «¡Haz algo, Javier!», le gritó la mujer, tirando con fuerza de su brazo, llevándolo de regreso hacia el taxi. Pero sus pies parecían pegados al suelo. Era como si la noche los estuviera atrapando, convirtiéndolos en parte de ese ritual infernal. Justo cuando sintió que todo estaba perdido, algo en su interior despertó. Las memorias de su familia le golpearon, los rostros de su esposa e hijos le dieron la fuerza que necesitaba. Con un grito desgarrador, se liberó de la parálisis y comenzó a correr, tirando de la mujer consigo. Atrás, el grupo de sombras se llenó de ira. «No puedes escapar de lo que eres», resonó la voz del hombre, ahora desvaneciéndose en el aire. Javier y la mujer corrieron hacia el taxi, sus corazones bailando en descontrol. Una vez dentro, Javier encendió el motor, la energía cobrando vida de nuevo. El ruido del motor resonó como un grito de guerra, pero las sombras no se detendrían ahí. Pudo sentirlas cerca, escuchándolos, acercándose. Mientras aceleraban, el mundo a su alrededor se convirtió en una masa de borrones oscuros y luces parpadeantes. Las sombras parecían seguirlos, sus risas resonando en la noche. Cuando tocaron la carretera principal, un sentimiento de euforia se mezcló con el terror. «¿Dónde vamos?», preguntó la mujer, asustada. «¿Dónde estamos a salvo?». «Debo encontrar respuestas y hallar la forma de romper este ciclo», dijo Javier entre dientes, sintiendo cómo el peso de la oscuridad lo seguía como una sombra eterna. Sin embargo, en la distancia, vislumbraron un faro en el horizonte. Era un brillo cálido, algo que contrastaba con la negrura que les rodeaba. Pero mientras más se acercaban, el faro comenzó a parpadear de forma errática. Un pensamiento aterrador se instaló en su mente. ¿Podría ese ser otro portal a las sombras? «¿Qué es eso?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Un reflejo de lo que hemos dejado atrás». El faro dejó de brillar, sumiendo el entorno en una oscuridad aún más profunda que la que conocían.
Javier sintió una presencia detrás de ellos, más intensa, más voraz. Y ahora el verdadero horror comienza, susurró la voz espectral desde el abismo del silencio. Todo giró, y en un instante el destino de Javier se torció en una espiral de terror que no podían evitar. ¿Sería aquel faro su salvación o condenación? La pregunta quedó flotando en la atmósfera antes de que todo se desvaneciera en el olvido. El motor del taxi rugía ferozmente mientras Javier y la mujer luchaban por avanzar. La oscuridad se había adueñado de cada rincón, como un manto pesado que los envolvía. La visión se tornó borrosa, y el faro, antes acogedor, parecía un monstruo acechante, pulsando con una luz intermitente llena de promesas y advertencias. «¡Acelera, Javier!», gritó la mujer, gritando mientras una oleada de sombras se abalanzaba tras ellos. Cada figura parecía cobrar vida, sus formas se alargaban en una danza macabra. Los ecos de sus lamentos reverberaban, envolviéndolos como una red invisible. Javier apretó los dientes con determinación, pero el miedo lo invadió. No podía dejar que las sombras lo alcanzaran. Mientras el taxi zumbaba por la carretera, una ráfaga de viento helado golpeó el vidrio, cubriéndolo de un vaho espeso. Era como si un susurro se colara por el aire, trayendo consigo el eco de un pasado oscuro y olvidado. «¡A tu derecha! ¡Hay un camino!», exclamó la mujer, señalando al borde de la carretera. Sin dudar, Javier giró el volante, desviándose por un camino sin pavimentar que se adentraba en un bosque denso. Sabía que en el fondo de su ser las sombras lo seguían, pero quizás había un lugar donde pudieran esconderse. Las luces de su taxi cortaban la oscuridad, revelando árboles altos y retorcidos, cuyas ramas parecían querer atrapar el vehículo. Un sentimiento de desasosiego invadió el ambiente. Últimos refugios llevaban el peso de secretos olvidados. Javier sentía que algo más los estaba observando, algo de lo que aún no tenía idea. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó la mujer, su voz temblando. «Esto es un lugar peligroso. Necesitamos alejarnos de esas sombras, tal vez aquí haya algo que nos ayude», murmuró Javier, pero en su interior la duda crecía. ¿Qué clase de ayuda podía encontrarse en un lugar tan sombrío? A medida que avanzaban, el silencio se volvió ensordecedor, el viento dejó de soplar, y los murmullos sombríos que los habían percibido se desvanecieron. Era un momento tenso, una calma inquietante que presagiaba lo peor. De repente, una luz tenue brilló a lo lejos, entre la maleza. Era un resplandor suave y dorado, como un faro en la penumbra. «Ahí», dijo la mujer, alzando la mano. «¿Podría ser una casa?». Javier miró a su alrededor, inseguro, pero la curiosidad lo empujó, y siguió el destello hasta que llegaron a una pequeña cabaña de madera, oculta entre los árboles. Era rústica y parecía abandonada, pero la luz provenía de una lámpara que titilaba en su interior. «Está vacía, pero», empezó a decir, cuando una voz interrumpió su pensamiento. «Bienvenidos». Ambos se congelaron. Frente a ellos, una figura emergió de las sombras. Era una mujer anciana, con el cabello enredado y ojos que ardían con un brillo sobrenatural. La expresión de su rostro era serena pero inquietante, como si conociera secretos que ni ella misma debería guardar. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su corazón martillando en su pecho. «Soy la guardiana de lo que ha sido olvidado. He esperado a que lleguen. Ustedes tienen el poder de cambiarlo todo o ser devorados por lo que acecha en la oscuridad», respondió la anciana. Su voz crujía como hojas secas.
La mujer al lado de Javier dio un paso atrás, horrorizada. «¡Devorados! ¿Qué tienes que ver con nosotros?». La anciana sonrió, una mueca llena de conocimiento oscuro. «Mis queridos, el fuego del faro no brilla sin su sacrificio. Ustedes son parte fundamental de su historia y de su tormento». Javier sintió la estocada del terror. Preguntas punzantes comenzaron a brotar en su mente. «¿De qué hablas? ¿Qué deberíamos hacer?». Para romper el ciclo, deben desvelar los secretos del pasado. Solo así triunfarán sobre las sombras y se librarán de lo que los persigue, respondió. Pero antes de que pudieran responder, la cabaña tembló y el silencio se rompió con el grito lejano del viento. Mientras las sombras comenzaban a rodearlo todo nuevamente, Javier comprendió que no había más tiempo. La anciana los atraparía en una red de inevitabilidad. ¿Cederán al oscuro destino que les han trazado o lucharán por su libertad?, preguntó la figura fantasmal con voz resonante. El terror regresó, más fuerte que nunca. ¿Tendría Javier el valor de enfrentarse a su destino y descubrir lo que realmente significaba ser parte de aquel ciclo maldito? Sin opciones, se preparó para lo que estaba por venir. En su interior, la lucha entre la desesperación y el deseo de libertad estalló en un grito apremiante. «Dime qué debo hacer», exigió, mientras la cabaña comenzaba a cerrarse a su alrededor, y el eco de sus almas errantes resonaba cada vez más fuerte, como un eco que no tenía final. El destino de Javier estaba a solo un paso, pero dentro de esa oscuridad un nuevo misterio acechaba. El viento aullaba sus lamentos a través de las rendijas de la cabaña como un lamento colectivo de almas perdidas. La anciana no cesaba de mirarlos, sus ojos chispeantes vibrando con una energía que inquietaba a Javier y a la mujer. El silencio era tan denso que cada latido del corazón de Javier resonaba en su cabeza como un tambor que llamaba a la guerra. «Primero deben recordar», insistió la anciana, con voz casi melódica, a pesar del horror que transmitía. «Los recuerdos son llaves, llaves que abren puertas que llevan al pasado». «¿Recuerdos? ¿Qué recuerdos?». «Cuestiono», la mujer, balbuceando, mientras las sombras se movían más cerca, palpitantes en la penumbra. «No tenemos nada que recordar, solo queremos escapar». «Ese es el problema», contestó la anciana, su risa sonando como el crujir de ramas viejas. «Sin conocer lo que son, siempre serán prisioneros. Deben enfrentarse a lo que les une a este lugar. Encuentra la verdad y la luz evitará devorarlos». Javier sentía que el aire se le escapaba. Una sensación de profundo terror lo invadía, siendo absorbido por la oscuridad que lo rodeaba. Se giró hacia la mujer a su lado. Su rostro pálido temblaba con miedo, pero había una chispa de valentía en sus ojos. Era difícil de discernir entre la desesperación y el deseo latente de descubrir su verdad. «¿Qué importancia tiene conocer lo que nos ata aquí?», inquirió. «Cuando la sombra te atrapa, el olvido es su poder más fuerte». «Recuerden», dijo la anciana, señalando la lámpara que titilaba en la mesa. Ambos se acercaron, temerosos, sus manos temblando al extenderse hacia la luz. Una extraña energía vibrante emanaba de la lámpara, como si en su interior guardara secretos antiguos. Una chispa de luz explotó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Súbitamente, ecos de un pasado distorsionado comenzaron a surgir. Aparecieron visiones difusas,
Javier era un niño feliz, corriendo bajo el mismo faro que habían visto antes, riendo con su hermana. En otro instante, su madre lo llamaba a comer. Pero en la oscuridad, un grito desgarrador resonó, un cuchillo de pavor que se coló en su pecho. «Recuerda, Javier», instó la anciana, su voz ahora un susurro apremiante. «El faro necesita sacrificios. Vine aquí no solo para advertirles, vengo a guiarlos. Ustedes son los elegidos». «¿Elegidos para qué?», Javier preguntó, aterrorizado pero también intrigado. «Ustedes deben volver a la cabaña en la que creció su abuela. Allí se encuentra la raíz del tormento que han llevado. No pueden escapar la sombra sin enfrentar el eco de su historia», dijo la anciana. Sus ojos centellearon con un deseo profundo. «Recuerden, la verdad puede ser un arma o una maldición». Un estruendo resonó por toda la habitación y la cabaña comenzó a temblar. Los murmullos de las sombras aumentaron, la oscuridad parecía ansiar devorarlos. Javier sintió como si el suelo se abría bajo sus pies, un abismo voraz, amplio y negro. «No, no podemos», gritó la mujer, aferrándose a su brazo, desesperada. «No quiero recordar». «Tienen que hacerlo», respondió la anciana, su figura oscilando como una llama vacilante. «El sacrificio no solo proviene de lo físico, sino de la verdad. Deben sacar a la luz lo que está escondido en lo más profundo de su ser». Los sonidos de las sombras eran cada vez más fuertes, cobrándose vida apenas a un par de metros de distancia. Javier sintió el sudor frío correr por su frente, y en un instante de lucidez recordó el faro y a su hermana. ¿Qué más había detrás de esos recuerdos olvidados? ¿Qué lo había llevado a este momento, a este horror? La oscuridad se rearregló, dando paso a una forma oscura y familiar. Una figura de cabello largo y ojos inyectados en sangre. Era su hermana, como en su recuerdo, pero sus labios estaban sellados con un grito silencioso. La anciana rompió el silencio. ¿Podrás enfrentarte a ella? El pasado debe ser revelado para que el futuro no sea devorado por las sombras. El eco de las risas infantiles y susurros se transformó en lamentos. Javier sintió que el tiempo se ralentizaba, la decisión lo abrumaba. ¿Iba a dejar que las sombras lo consumieran o desenterraría el horror que había intentado por todos los medios olvidar? Las luces de la cabaña comenzaron a parpadear de manera frenética, mientras el grito de su hermana se alzaba, penetrando hasta lo más profundo de su ser. La pregunta resonaba en su mente, más insistente que nunca. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para liberarse del ciclo del horror? Mientras la oscuridad se cerraba, un impulso visceral le gritaba que debía tomar una decisión. Pero el misterio de su pasado permanecía como un velo, que amenazaba con atrapar a todos en un destino irreversible. El aire se volvió denso y frío, como si el mismo entorno contenía una respiración contenida, aguardando el desenlace. Javier se enfrentaba a la figura de su hermana. El terror en sus ojos reflejaba una profunda tristeza y súplica. ¿Por qué no podía gritar?, pensó. Sin embargo, su silencio era aterrador, más crudo que cualquier grito que pudiera haber emitido. La anciana alzó una mano, como si capturara el instante, obligándolos a confrontar esa presencia espectral. «Ella tiene una historia que contar», pronunció la anciana, mientras la figura se desdibujaba en una danza de sombras. «Un hilo de dolor que une los destinos. Debes escuchar, Javier». «Oh, Dios», murmuró la mujer, su rostro era un lienzo de desesperación. «No, no puedo, no quiero saber». La cabaña temblaba, como si el propio lugar protestara. Las paredes crujían, las sombras se alzaban, y la oscuridad pulsaba, invitando a Javier a sucumbir a ella.
pero su mirada permaneció fija en la visión. Esa figura encarnaba su mayor miedo y su mayor amor. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, comprendió que ya no podía dar la espalda. «¿Qué sucedió, hermana?», logró susurrar. Su voz sonaba quebrada ante el terror y la fragilidad de su ser. La figura empezó a disolverse, como si el aire entre ellos se deshiciera en ceniza. Su hermana ahora parecía más etérea, un eco de fragmentos perdidos. «Las luces del faro», pronunció la figura, sus labios temblaban. «Siempre he estado atrapada. Tú olvidaste, pero yo no. Esa noche escuché el grito, el ruido del motor». «No lo digas, no quiero que vuelvas a recordarlo», gritó la mujer, cubriendo su rostro con las manos, como si el sonido pudiera romperla. Pero Javier no podía huir. Debía enfrentarse a lo que había estado ocultando. Se aferró a la mesa, buscando un punto de apoyo en aquel abismo de recuerdos y sombras. «Ven a jugar». La voz era ahora un susurro apenas audible, como un canto de sirena que llamaba a lo irremediable. Javier cerró los ojos, intentando aclarar su mente, pero imágenes de aquella noche tormentosa comenzaron a atormentarlo. El mar rugiente, las olas golpeando su pequeño bote, la risa de su hermana que se tornó en terror. «Debo encontrar ese registro», murmuró para sí mismo, aunque la duda invadía su ser. ¿Qué descubriría? La historia había estado enterrada en lo más profundo de su memoria, un rincón que jamás había osado explorar. Con un parpadeo decidido, se levantó y avanzó hacia la puerta. La atmósfera de la cabaña pareció temblar, como si le susurrara advertencias en cada crujido. Javier giró el picaporte, sintiendo que el frío intensificaba su miedo. Se asomó al exterior y la oscuridad lo engulló momentáneamente, pero un tenue rayo de luna iluminó su camino. Atravesó el sendero hacia la cabaña de su abuela. Sus pasos resonaban en la noche, una marcha marcada por la ansiedad. ¿Qué objeto guardaría la verdad? A medida que se acercaba, la silueta de la cabaña emergió de las sombras, una figura que, en su mente, representaba tanto calidez como terror. Al entrar, el aire era denso y polvoriento, mientras el olor a madera y humedad lo envolvía como un abrazo enigmático. Se dirigió directamente a la biblioteca, donde sabía que había un viejo baúl que su abuela siempre mantenía cerrado. La presión en su pecho aumentó mientras buscaba la llave, un pequeño objeto de metal que había estado oculto en uno de los cajones. Al abrir el baúl, una ráfaga de aire helado lo golpeó en la cara. Dentro encontró montones de cartas, fotos descoloridas y un diario cubierto de telarañas. Temblando, Javier sacó el diario y lo abrió con manos temblorosas. La escritura era antigua y temblorosa, pero al despejar el polvo leyó sobre un accidentado viaje al faro. Su respiración se detuvo. Una tormenta se avecinaba, las luces del faro titilaban y entonces el giro fatal. Las palabras parecían transformarse en susurros que danzaban ante sus ojos, reavivando viejos recuerdos. Las líneas se diluían entre sus pensamientos, pero su mente no podía escapar. De repente, un estruendo resonó fuera de la cabaña, como si un trueno se hubiera desatado. Instintivamente, Javier miró por la ventana y vio figuras oscuras moverse entre los árboles. ¿Eran sombras de su pasado o entidades que lo buscaban? El latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras tenía la sensación de que no estaba solo. Giró y las puertas del baúl se cerraron de golpe, atrapando sus manos en un cierre involuntario. Con un grito ahogado, luchó por liberarse, pero era como si las sombras del pasado estuvieran presionando a su alrededor, impidiendo su escape. «¿Qué hiciste, Javier?», la voz de su hermana reverberó en su mente. «¿Qué elegiste olvidar?». La oscuridad lo envolvió, y de repente una imagen brilló ante él. La noche de la tormenta, el grito desgarrador de su hermana.
Javier sabía que lo que iba a encontrar no solo pondría en peligro su vida, sino también la verdad de su familia. La cabaña parecía estar viva, como si lo alentara a descubrir su destino. Pero el ruido afuera se intensificaba, y Javier sintió que el tiempo se torcía, atrapándolo en una vorágine de terror y confusión. Acostado en el suelo, respirando con dificultad, entendió que no podría huir. La luz de la verdad estaba justo frente a él, pero el precio podría ser demasiado alto. Y mientras trataba de liberarse del baúl, escuchó una frase aterradora en el fondo de su mente. Solo hay una forma de salir. Debes volver a aquella noche. Con un último intento desesperado, liberó su mano y se encontró cara a cara con la sombra de su hermana al borde de la ventana. Con el corazón en la garganta, Javier entendió que aquello solo era el comienzo. La verdad lo haría libre o lo condenaría eternamente. «Javier, ven a jugar», susurró su hermana con una sonrisa de sombras, y la oscuridad se abalanzó sobre él. Podría enfrentarse a su pasado y salvar su alma, o se convertiría en otro eco en la noche. La oscuridad lo abrazó con fuerza, apretando su pecho y convirtiendo el aire en sombras. Javier se sintió arrastrado a un lugar entre lo real y lo imaginado, un abismo donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor ancestral, marcando el compás de un terror que se intensificaba. «¿Por qué no viniste a buscarme, hermano?». La voz de su hermana se deslizaba como un susurro helado, reverberando en su mente. Se giró, y en la penumbra un rostro familiar se dibujó, pero era un reflejo distorsionado, con ojos vacíos que lo miraban fijamente, recordándole su culpa. Era demasiado pequeño, no podía hacer nada. Intentó justificar, pero la sentencia ya estaba en el aire. La sombra de su hermana empezó a hacerse más tangible, como si el dolor y la angustia se manifestaran en su forma. Un grito desgarrador irrumpió en su recuerdo, esos momentos sueltos que siempre había ocultado, la última vez que la vio. El frío del agua, el viento aullante, su mano tratando de alcanzarla antes de que el mar la reclamara para siempre. El baúl a su lado se agitó, insistente, como si las cartas y el diario lo instaran a descubrir los secretos guardados. Con un esfuerzo extremo, se giró hacia el baúl y extendió su mano. Cada movimiento requería una batalla contra la presión que cada sombra le imponía. Las cartas se esparcieron, revelando imágenes que contaban historias aterradoras, la tristeza atrapada en cada palabra. Mientras examinaba el contenido, su vista se encontró con una fotografía de aquella noche en el mar. Él y su hermana sonreían, ajenos al inminente horror. La tormenta, en esa imagen, parecía una serpiente enroscada, lista para atacar. La sensación de vértigo lo invadió, reconociendo que su destino no estaba solo atado al pasado, sino a un ciclo de repetición. Sudor frío recorría su espalda mientras su hermana continuaba hablando, su voz resonando en el eco de la cabaña. «¿Vas a quedarte en este juego, Javier? Mi alma está atrapada aquí, igual que la tuya». La desesperación le quemó la garganta. Decidido, se levantó. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, pero ya no tenía miedo. En sus manos, el diario vibraba como un corazón latiendo. Y de repente comprendió. Necesitaba regresar al faro. Esa era la clave. Tenía que enfrentar a la tormenta, a las figuras que eran más que sombras, precios del terror que había intentado olvidar. Con cada paso hacia la puerta, el suelo temblaba levemente, como si el mismo espacio se resistiera a dejarlo ir. La cabaña murmuraba, la luz de la luna se colaba a través de las ventanas, preguntando, desafiando, «¿Realmente estás listo para la verdad, Javier?».
Al abrir la puerta, un viento poderoso lo golpeó, trayendo consigo ecos de risas y llantos, un coro de almas perdidas. Las figuras entre los árboles se hicieron más nítidas, destacando en el resplandor de la luna, como si lo esperaran. Al instante, algo pareció chocar en el fondo de su mente. Esa risa, esa melodía familiar, ahora revelando su verdadera naturaleza. Con fuerza renovada, Javier cruzó el umbral, decidido a enfrentar lo ineludible. Pero justo antes de alejarse, una mano fría le tomó el brazo. Volteó, y ante él, una figura imponente, con la cara oculta en las sombras, le susurró: «La tormenta no solo estaba afuera, Javier. Espera a ver qué hay bajo la superficie». La risa resonó nuevamente, y en un instante la oscuridad rodeó a Javier, atrapándolo en un laberinto donde realidad y fantasía se entrelazaban. Ahora el tiempo había comenzado a girar a su alrededor de nuevo. Al fondo de su mente una pregunta se repetía: ¿podrás enfrentar la tormenta que llevas dentro? La carretera se abrió ante él, llevándolo a su desenlace como un camino hacia lo desconocido, donde cada sombra contenía un secreto por revelar. La brisa fría se intensificó a medida que Javier avanzaba, desdibujando sus pasos en la tierra húmeda. Las sombras de los árboles danzaban a su alrededor, y un susurro familiar pareció arrastrarse en el aire, una sinfonía de voces que llamaban su nombre. Cada paso hacia el faro resonaba como si el suelo estuviera vivo, palpando su dolor, alimentándose de su miedo. Javier era su hermana, su voz ahora fuerte, casi tangible. «¿No ves? Te he estado buscando. Nunca se detuvo. Este juego nunca se detuvo». El faro se levantaba a lo lejos, una silueta contra la tormenta que se avecina. Las olas rompían con furia, y el viento aullante evocaba recuerdos que querían salir a la luz. Pese a la neblina, sus pasos se sintieron firmes. Cada latido le recordaba que ya no era el niño asustado que había dejado atrás. La imagen del antiguo lugar se aclaró en su mente, y de repente notó algo. Sombras se movían bajo la luz de la luna, figuras conocidas y olvidadas, sus rostros distorsionados por el dolor y la traición. Corrió hacia el faro, pero no se dio cuenta de que lo observaban. Un retumbar sordo resonó a sus espaldas, como si la tierra se partiera en dos. Las risas que durante años habían sido su consuelo, ahora eran ecos retorcidos de desesperación. Cuando se detuvo un momento, una figura emergió de la penumbra. Era un taxista, su cara marcada por la angustia, y a su lado, un niño pequeño con ojos asustados que reflejaban la misma angustia que había visto en su hermana. «No hay rumbo seguro aquí», exclamó el hombre temblando. «La noche nos atrapa, debes irte mientras puedas». Pero Javier se sintió atado a esos rostros, a esos ecos de su pasado, que se lanzaban hacia él como flechas. El taxista, sin tiempo que perder, se inclinó hacia él, transmitiendo un mensaje con su mirada. «Esa tormenta, ella está buscando venganza». La historia de la rabia y el absolutismo se deslizó por la mente de Javier, una memoria en forma de ladrillo que lo derribó. Recordó el día en que la tormenta había llegado, cómo había cambiado su vida para siempre, transformando risas en llantos. La culpa surgió, aplastante como las olas del mar. «Escucha, si no enfrentas tu verdad, estarás atrapado aquí para siempre», advirtió el taxista con urgencia. Javier sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No podía huir nuevamente. Esta vez debía aceptar lo que había perdido. Con un movimiento resuelto, se giró hacia el faro y dio un paso adelante.
El camino hacia el faro estaba lleno de recuerdos distorsionados, escenas de risas, tormentas y desapariciones. Javier respiró hondo y de repente recordó la promesa que le había hecho a su hermana. Siempre la protegería. Su voz resonó en su mente, repleta de súplicas. «Nunca te olvides de mí». Cuando llegó a la entrada del faro, una ráfaga helada se coló entre las grietas, como si el lugar mismo recordara las tragedias que habían ocurrido allí. La puerta estaba entreabierta, sus bisagras crujían con el viento como un lamento sordo. Sin saber si estaba preparado, Javier cruzó el umbral, donde la luz temblorosa de una lámpara iluminó los recuerdos atrapados. Unos pasos más y se detuvo, paralizado por un susurro. De las sombras surgió una figura alta, la misma que le había susurrado antes. «Has llegado a tu juicio, Javier. ¿Estás listo para enfrentar lo que realmente sucedió?» Las paredes del faro parecieron cerrarse, y el aire se hizo denso, cargado de secretos. Javier sabía que su destino estaba trazado, pero, al mismo tiempo, la ansiedad lo invadió. No todo lo que creía conocer era verdad, y aquel era el momento en que todo se revelaría. «Tu hermana, ella, no está sola aquí», murmuró la sombra, sonando como un eco apagado. Las palabras resonaron en su corazón y le dejaron una pregunta ardiente. «¿Qué has hecho en su nombre, Javier?» La tormenta rugió afuera, los truenos retumbaban como advertencias antiguas. Y mientras los recuerdos danzaban a su alrededor, Javier comprendió que lo peor estaba por venir. Aquella noche no solo enfrentaría a la tormenta externa, sino también a la tormenta interior que lo había perseguido toda su vida. ¿Tenía el valor para descubrir la verdad detrás de la culpa? El viento arremetió y el faro comenzó a temblar como si estuviera a punto de caerse. En un instante todo se oscureció. La oscuridad lo rodeó como un manto pesado, dejando a Javier atrapado en una esfera de silencio absoluto. Su mente se asfixiaba con recuerdos, con el peso de cada secreto enterrado. Al abrir los ojos, una luz centelleante emergió en la penumbra. Era el faro, iluminando no solo el camino, sino también su pasado olvidado. «Debes recordar la verdad», resonó una voz conocida, una mezcla de su hermana y la anciana que los había guiado. En ese instante, las paredes del faro comenzaron a relatarle historias de dolor y redención. Imágenes vívidas brotaron en su mente, apareciendo como escenas de una película en la que él había sido el protagonista, pero también el villano. «Recuerdos que no puedes olvidar», susurró la sombra que antes lo había desafiado. Era el eco de su culpa, la manifestación de todo lo que había evadido. Al mirar a su alrededor, Javier se dio cuenta de que estaba en la sala de control del faro, el mismo lugar donde, años atrás, había tomado decisiones fatídicas. Las imágenes comenzaron a filtrarse, las voces resonaban con más claridad. Recordó aquel día fatal, la tormenta rugiente, el grito desgarrador de su hermana y un acto de desesperanza. La culpa lo envolvió, pero, al mismo tiempo, comprendió que no podía permanecer atrapado en el ciclo del arrepentimiento. Este era su momento. «¿Estás listo para enfrentar lo inevitable?», insistió la sombra, acercándose más. La tormenta aullaba afuera, pero el verdadero horror se gestaba dentro de él. Javier respiró hondo, necesitaba tomar una decisión. «Quiero liberarme», dijo con voz firme, sintiendo cómo el miedo intentaba asediarlo. «Quiero enfrentar la verdad, a pesar de lo que cueste». La luz del faro comenzó a intensificarse y un torrente de energía recorrió su ser.
Las figuras en la sombra se agitaron, como si el faro mismo reconoció su determinación. Luego que enfrentes tu horror, tendrás la oportunidad de redimirte, respondió la sombra, aunque su voz temblaba con preocupación. Pero Javier no dudó más. Las imágenes se volvieron más intensas y de pronto se encontró en medio de la tormenta nuevamente. El viento hulaba y el mar se agigantaba, un eco de su infancia. Junto a él, su hermana, sonrojada y asustada, lo llamaba para que la ayudara. Sus ojos reflejaban una desconfianza. «No me ignores, Javier, ven a buscarme». Al acercarse, sintió la desesperación anclada en su pecho, como un nudo apretado. Sus manos temblaban. «Lo siento, hermana», dijo entre sollozos, «lo siento tanto». La figura de su hermana se acercó. Por momentos era un alivio, por otros una tormenta. «Debes dejarme ir, ya no puedes cargar con esto», dijo ella con voz entrecortada. «¿Pero cómo? ¿Cómo puedo dejarte ir cuando sigo siendo culpable?» La sombra pareció retorcerse, y en un momento de claridad las olas se calmaron. «Eres más que tu culpa, Javier. Es hora de que construyas un nuevo final». Con el profundo eco de su hermana resonando en su corazón, Javier cerró los ojos y sintió cómo la tormenta se agazapaba en su interior. Al abrirlos, decidió que quería abrir las páginas de su vida y dejar que la luz entrara. Era el momento de confrontar su trauma. «Recuerda», la sombra lo instó, «la verdad puede ser tu liberación y tu condena». Y mientras Javier se dejaba llevar por el flujo de sus recuerdos, sintió la luz del faro brillar con fuerza. Se hallaba de nuevo ante los ojos vacíos de su hermana. «¿Me vas a dejar ir?», preguntó ella con un hilo de esperanza. «Sí, la culpa no puede ser mi compañera», firmó Javier con firmeza. «Te liberarás, me liberarás». La tormenta levantó su voz, pero él no vaciló. «¡Javier!». Un grito se alzó entre el viento, pero esta vez no fue un eco de dolor. Javier abrió su corazón y dejó que la luz lo envolviera. La desesperación perdió su poder. En esa luz su hermana empezó a desvanecerse, y Javier comprendió que no la había perdido. Había encontrado su verdadera esencia. «Siempre estarás conmigo», le susurró. Las sombras comenzaron a desmoronarse a su alrededor, como un castillo de naipes que se deslizaba. Él se sintió ligero, liberado. A través de la oscuridad, un nuevo aire brotaba, un soplo del mar renovado, y así la última imagen de su hermana se disolvió en un resplandor de paz. Javier despertó en la orilla. El faro aún se alzaba en la distancia, ahora resplandecía con luz segura, como un faro guardián. Su corazón latía en calma, comprendiendo que había deshecho el ciclo de temor y culpa. La tormenta había pasado. Javier se levantó y miró el horizonte, soñando con un nuevo comienzo. La vida seguía adelante y llevaría consigo el amor de su hermana como una guía eterna. Se dio cuenta de que el viaje no había terminado. Había revivido el pasado, pero ahora estaba listo para atesorar el futuro. Cuando miró hacia el faro una última vez, una sonrisa se dibujó en su rostro. La oscuridad había sido vencida y se encontró en paz. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que llegarán a tu pantalla. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final épico. Tus palabras pueden hacerse eco en la historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se enfrentó la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.